Estamos aquí ya, lo tenemos a Felipe Vega de la Cuadra, nuestro querido amigo, como todos los miércoles, bienvenido. Gracias, Amanda. Aquí en este miércoles, también de humanidad, necesitamos hacer un llamado a la humanidad de este gobierno, con lo que están viviendo nuestros hermanos de Esmeraldas, del noroccidente de Pichincha. Así es. ¿Cómo le ves tú esta lectura? ¿Se pudo haber prevenido? Hay 6 ríos desbordados, 14.000 familias, 14.000 personas afectadas, un desastre que se pudo haber prevenido y están solicitando ayuda del gobierno nacional y no llega la Un ayuda. gobierno indolente, Amanda, que en los deslaves de Alausí fue a decir que era una gran oportunidad, seguramente para que hagan más plata ellos, que ante la tragedia del terremoto en la provincia del Oro fue a decir que les iba a dar bonos de vivienda y entregó creo que 6 bonos de $300, ¿no? Para que arrienden un mes alguna casa. Y ahora en Esmeraldas, realmente en el noroccidente de Pichincha, en Río Blanco, donde hace 3 meses fue a ofrecer el sinvergüenza, perdónenme que le trate así, porque es una sinvergüenzura burlarse del sufrimiento de las personas. Se fue a ofrecer un puente sobre el Río Blanco para esas comunidades que están aisladas y dijo, jurando por el Dios en el cual él cree, que en 45 días iba a tener el puente. Han pasado 90 y la gente está rodeada de agua, abandonada, perdido sus bienes, sus cosechas, sus ganados. Y el gobierno manda a un grupo de ministros a Esmeraldas para que se tomen una foto ahí haciendo ¿no? Como si fueran a salir en el álbum de recuerdo de vacaciones pagadas en las playas de Esmeraldas. Por Dios santo. Es inadmisible, Amanda, inadmisible la burla constante del sufrimiento de nuestro pueblo. Usted, señora, usted, señor, usted, poblador, para lo único que sirve es como motivo de mofa y de burla. Su sufrimiento es burla para estos millonarios. Así que por Dios, es momento de ponerles un alto. Ya no pudieron ponerle nuestros asambleístas. La justicia vale para nada. Usted tiene que ponerle alto. El 20 de agosto tiene que ponerle un alto a toditos de estos, a todos, que no quede uno. Claro, lo que pasa es que en este momento Esmeraldas, tú sabes que estaba estos últimos años, ha sido una de las provincias más afectadas por la oleada de la violencia y están todos los casos de criminalidad, porque no hay una política pública. Por eso te preguntaba en primera instancia que se pudo haber prevenido. Según el gobierno dice que el 50% de gente que está bajo la pobreza. Creo que son las cifras más alarmantes. Mira, no se puede evitar, no estoy diciendo prevenir, no se puede evitar los efectos de la naturaleza. No se puede evitar los terremotos, no se pueden evitar las erupciones volcánicas, no se pueden evitar los fenómenos climáticos como el del Niño o de las lluvias. Pero se pueden prevenir los efectos. Clarito, se puede prevenir los efectos de esos fenómenos en las comunidades humanas. ¿Cómo crees que debería haber sido? Con infraestructura, sacando a la gente de la pobreza, porque la gente más pobre es la que ocupa los lugares de mayor riesgo. Los más afectados. Pasó en Quito, en La Gasca. Los más pobres se ubicaron en las quebradas, pues. Los más ricos no están ahí. Los más ricos están en lugares seguros, protegidos, las mejores tierras, los mejores lugares. Los pobres son los que van a los lugares con mayor riesgo. ¿Cómo no se previene los efectos de la naturaleza, de los fenómenos naturales? Quitando recursos a la Secretaría de Riesgos, pues. Porque la Secretaría de Riesgos tiene que ser la que esté monitoreando, la que esté tomando acciones, la que esté previniendo que suceda, exigiendo que se hagan obras de infraestructura para canalización, para puentes, mantenimiento de vías. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, pues, no mandarles a este panda de mangajos a tomarse una foto como si estuvieran pasando un fin de semana en Casablanca, pues, burlándose del sufrimiento de la gente. Un poco de vergüenza tengan,
Ministros sinvergüenzas, porque no tienen vergüenza de ir a tomarse una foto sobre el sufrimiento de la gente, riéndose, tomando un cóctel les falta, pues. Estoy indignado, Amanda, porque estas cosas indignan. Es suficiente. Mira, ahorita los ministerios ya han dispuesto que se van a poner centros de acopio. Es suficiente, los centros de acopio podrían paliar en algo. ¿Para qué sirve el centro de acopio? Para canalizar la ayuda solidaria de las personas, de la ciudadanía, de la ciudadanía ecuatoriana que no puede ver con indolencia el sufrimiento de nuestros hermanos. No podemos ver. Entonces queremos enviar ayuda. Lo poco que tenemos queremos compartir con ellos. Pero es suficiente. Eso se pone en centros de acopio. Y el gobierno, que tiene 11.000 millones de dólares guardados en una cuenta en Suiza, ¿no?, sosteniendo a bancos suizos que están al borde de la quiebra, está diciendo que como gran cosa van a hacer un centro de acopio para que nosotros mandemos los atunes, los útiles escolares, la ropa, las sábanas, los colchones. Y ellos se seguirán yendo a entregar eso o no entregar eso y tomarse fotos en Casa Blanca tomando cócteles. No, señores, no, señoras. Confíen en gente que sí lo va a hacer, pues confíen en la prefecta Pichincha, que ha mandado maquinaria, médicos. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el Ministerio de Obras Públicas rezando el sinvergüenza este ron? Y aclaro, les digo sinvergüenzas porque no tienen vergüenza. El que no tiene vergüenza es sinvergüenza. Sí, Ron dijo que hay que pedir a Diosito para que reduzcan las... No sea bruto, pues. Además de sinvergüenza es bruto. Y voy a seguir hablando así porque de por medio está el sufrimiento de miles de personas de nuestro Ecuador que están sufriendo las consecuencias de su inopia, de su falta de actividad, de su falta de responsabilidad y de su voracidad por solo robar, porque eso es lo único que les interesa. Amanda, yo te juro que quisiera los miércoles sentarnos a hablar de cosas constructivas, ¿no? De cosas que muevan el alma. Cada semana ocurre un problema, un desastre, una crisis. Una cosa que indigna, que espeluzna, porque espeluzna ver una foto de 6 ministros tomando ya prácticamente cócteles y tomándose el selfie ahí en el... ¿Pero qué les pasa? Sobre la tragedia de la gente. Yo he visto varias fotos así. Una foto de la Legión Española en Marruecos, después de una matanza que habían hecho en Marruecos, tomándose las fotos con las cabezas decapitadas de los marroquíes, de los patriotas marroquíes que se defendían de la invasión española, y ellos con las cabezas decapitadas tomándose la foto y saludando a la familia. Es una. Otra que vi y que me espeluznó hubo un holocausto en Nanjing, en China, cuando Japón invadió en el año 40 y tantos, ¿no? Invadió Nanjing, o antes del 40, 30 y pico. Invadió y armó una masacre de 600.000 personas en Nanjing. Y los soldados japoneses se tomaron las fotos con las cabezas decapitadas y sonriendo para sus familias. Yo vi la foto. Es fuerte la comparación que tú estás haciendo. Es una comparación real, porque en Esmeraldas ha muerto gente, señores ministros. Ha muerto gente, entiendan, abran la cabeza, miren más allá del ombligo que miran y de su bienestar económico. En Esmeraldas ha muerto gente, en el noroccidente Pichincha ha muerto gente, y ustedes se van a tomar la fotito para poner en el TikTok o en el Facebook, y que les vean los sonreídos y alegres que están. ¿O crees que los esmeraldeños podrían esperar algo de que haga el gobierno por ellos en este momento? ¿O si ya no lo hizo, ya no hará nada? Nadie en el Ecuador puede esperar nada de este gobierno, nada. Nos han matado, nos han asaltado, nos han secuestrado, hemos sido víctimas de las catástrofes naturales, hemos sido víctimas de la pobreza, víctimas de la desatención, víctimas de la indolencia, del robo y del narcotráfico. ¿Crees? Tú, Amanda, ¿creen ustedes que van a hacer algo, un gobierno que está agonizando y que lo único que le interesa es pagar $250,000 a una para lavar la imagen, empresas, dueña del avión privado en el que se mueve, pagarse a sí mismo para lavarse la imagen en los Estados Unidos y en Londres, porque tiene algún cliente en Londres que, sabiendo que tiene vínculos con el narcotráfico, no va a hacer negocios con él? ¿No? Entonces, a lavarse la cara, eso es lo único que les importa.
Y ahora les importa salvarle a la fiscal, atacando al Consejo de Participación. Porque ya está pues en el Tribunal Contencioso Electoral que dice que el que ganó no puede ser. O sea, no es que la fiscal no puede ser porque su título no vale. No. Ahora, no puede ser el presidente del Consejo de Participación porque Correa le ha sonreído, pues. No. Y hay un Guarderas número 2, también de apellido Guarderas, que está queriendo entrar por la ventana al Consejo de Participación, votando a los que ganaron, por los que votamos, por los que el Ecuador votó. Y los cargos electos no pueden ser destituidos por un tribunal, perdóneme, solo por la Asamblea, luego de un juicio político. Esto que quieren aplicar con la fiscal, tienen que aplicar a todas las autoridades. A la fiscal no le destituirían por cuestiones inherentes a su función, sino porque no tiene las condiciones para ejercer ese cargo. Porque su título no vale, porque copió la tesis, porque copió los libros, porque copió los artículos que presentó a que le den puntos. Bueno, ella ha dicho que es de persecución política. Ella dirá cualquier cosa, la mayor persecutora del Ecuador. Mira, entonces yo quisiera venir un miércoles a conversar de cosas cosas agradables. No hay cómo. No nos dejan vivir en paz, no nos dejan hacer política limpia. Después, primero la muerte cruzada, después de la muerte cruzada, primero era juicio político, claro, después muerte cruzada y ahora con estos embates de la naturaleza. Ahora, ¿qué lleva esto? Que la gente diga, toda la política es una basura, todos los políticos son iguales. No, acuérdense del ejemplo. No todos los libros son iguales. Aparentemente parecen. Para una persona que no sabe leer, todos son iguales. No todos los políticos son iguales. Hay diferencias. Y un poco volviendo al tema de Esmeraldas, o sea, si ya no hace nada el gobierno nacional, los ministros se toman fotos, ¿quiénes deberían asistir a ese pueblo que está en este momento atravesando esta situación bastante complicada? Yo me guío mucho de una máxima que dice, solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Claro, este rato el Ecuador se moviliza en favor de nuestros hermanos, enviando lo que podemos enviar, confiando en quien sí confiamos, como por ejemplo en la prefectura, entregando a la prefectura nuestros aportes, porque la prefectura sí va a entregar a las personas que están ahí. No, los otros irán a tomarse fotos. Esta es la una, pero la otra, la máxima, la básica, está en el acto electoral, queridos amigos y amigas. Ahí nos salvamos o nos hundimos. No oigan los cantos de sirena de estos Villavicencios, Sonnenholzner. Ayer se reunió el partido que lo llevó al poder a Lazo y dijo que ya no se van a presentar para estas elecciones anticipadas y que lo que esperan es presentarse para el 2025. Perdóname que me ría de esta cosa tan simpática, conociéndole yo al señor que funge de director del partido, creo, ¿no? Le veo y no lo creo yo. Era un muchacho más decente, ¿no? Pero bueno, esto es como que el cadáver metido en el ataúd y en el velorio, levante la mano y diga, oigan, no voy a ir a almorzar hoy día porque me están enterrando, ¿verdad? No me pondrán plato en la mesa. Me estoy yendo al cementerio. Algo así es lo que pasa. Pero ¿crees que ya con si ya no se presentan para estos comicios, muertos, ya moriría desaparecería este partido? Va a votar por Guillermo Lasso Mendoza. Yo quisiera ver quién, ni su familia votaría por él. Ni su esposa ya no ha de querer esto. ¿No? El señor Guillermo Lasso Mendoza es un cadáver de la política. Alguien decía cadáver insepulto de la política, porque no está sepultado. Y sacar un aparente aparato de decir, nosotros no vamos a participar porque somos demócratas, pero sí nos preparamos para el 2025. ¿Para qué se preparan para el 2025? ¿Qué están apostando que el Ecuador es un país sin memoria? ¿Que nos vamos a olvidar de todo lo que han hecho? No, el aparato de Creo es, como alguien lo dijo acertadísimamente hoy en un medio de comunicación, es una empresa más del holding de empresas del señor Guillermo Lasso.
una empresa en la que él invirtió dinero para que le lleve a ser presidente. Pero una empresa que ganó, perdió, fracasó, fracasó como gobierno, no, pero ganó como empresa. ¿A qué le importa haber fracasado como... A él le importa haber ganado como empresa. Hay información que la dio Andrés Arauz, que en los 2 años, en menos de 2 años, el patrimonio personal del señor Guillermo Lasso aumentó en 190 millones de dólares. Oigan bien, 190 millones de dólares. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, pues? ¿Qué empresa le dio tanto? Esta empresa llamada Creo, en donde el presidente de Creo, según dijo hoy día el comentarista de Radio Pichincha Universal, dijo que ganaba $20,000 mensuales por ser presidente de Creo. Es decir, por ser gerente de la empresa Creo. ¿Y de dónde sacan de los recursos para pagarle? Guillermo Lasso, pues. ¿Del gobierno? No, antes sacaría de su bolsillo, porque era su empresa, era su inversión, que recuperó habiendo ganado él 190 millones de dólares, es decir, 95 millones de dólares. Con el Banco de Guayaquil, dices tú, ganó. No. Con todo su holding de empresas, con los vínculos. Hay otro dato que pero en los gobiernos... Ese dato, Arauz decía que de dónde salen las ganancias, al menos. Salen de los análisis patrimoniales que te hacen en revistas como Forbes. Pero ¿cómo obtienen esos recursos? Esos obtienen recursos a través del registro de propiedades en los Estados Unidos, a través del registro de movimientos económicos, etcétera, y te sacan la lista de los más millonarios del mundo. O sea que fue bueno el gobierno nacional para Lasso y su grupo. Para Lasso, porque pero no para los ecuatorianos. A su grupo le mataron, ¿no? Claro. Pero para los ecuatorianos ha sido deplorable. Ayer vi al que fue secretario de la Administración Pública perdóname que me olvido el nombre. De Moreno. De Lenin Moreno. Me olvido el nombre porque a los canales hay que olvidarse. Mejor. Bueno, el nombre, no las cosas que hicieron. Él sale en una entrevista con Carlos Vera Antigua, dando las cuentas de banco del señor Villavicencio, donde tiene 14 millones de dólares, no lo digo yo, lo dijo Cuesta, ante Carlos Vera, y dio los números y los bancos, en donde tenía 14. ¿De dónde tiene plata el señor Villavicencio? ¿De qué tiene paraísos fiscales también? ¿De qué indemnización tienen paraísos fiscales? ¿De dónde? Él es parte de la empresa llamada Creo, y de los vínculos de esa empresa llamado Creo con la deuda externa, con la compra y venta de deuda externa, con el narcotráfico. Ahí está el señor Villavicencio y está diciendo que voten por él, que nos va a salvar. Otro. O sea que el Estado sí sirve para hacer negocios. Pero por supuesto. Mira, históricamente, a mí me gustaría hablar históricamente de este país. ¿De dónde vienen las grandes fortunas del Ecuador? Es porque trabajan. ¿De dónde vienen? Eso es lo que dicen. Eso dicen, ¿no? Eso es lo que dicen. Vamos a ver. La mayor gran fortuna del Ecuador republicano inicial, la tuvo, me voy a saltar un montón de gente, ¿no? Pero la tuvo Urbina, el presidente José María Urbina. ¿De dónde sacó la fortuna personal el presidente Urbina? De la liberación de esclavos. Porque no es que liberaron a los esclavos. Claro, les pagaban una indemnización del Estado. Les compraban los esclavos. Sí, el Estado compraba para darles la libertad. En esa compra hubo el primer gran acto de corrupción en donde se enriqueció Urbina y generó un ejército de esclavos libertos que él le llamaba mis canónigos, con el que daba golpes de Estado. Su hijo del general José María Urbina, era el famoso señor Urbina Jadó, dueño del Banco Industrial y Comercial de Guayaquil, que es el que manejó la economía ecuatoriana después... La moneda. Después del asesinato de Alfaro, con Plaza Gutiérrez. Con el traidor de Plaza. Gutiérrez. Y ese señor, hijo de Urbina,
fue la más grande fortuna que había en el Ecuador. Con plata del Con Estado. plata del Estado. Y vamos por ahí, vamos a seguir. Y esa ha sido como la forma de actuar, ¿no? forma. De los sectores de la oligarquía. A ver, otra oligarquía que se me va a resentir, pero voy a decir la verdad. José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente, no robó, dicen, ¿no? Él no robó, era un tipo, un asceta, santo asceta que casi ni comía, no respiraba. Pero todos los sobrinos robaban. Óiganme bien, todos los sobrinos robaban, todos. Los Acosta Velasco, los Nebot Velasco. La fortuna del señor Jaime Nebot viene de su padre Jaime Nebot Velasco, sobrino de José María Velasco Ibarra, entérense, que hizo fortuna en el gobierno de su tío, fortuna gigantesca que va siguiendo. Y el Banco del Pichincha, de los famosos señores Acosta Velasco, primero, inicialmente, Acosta Velasco, ya vamos a hablar de Egas, los señores Acosta Velasco, hicieron su fortuna y su banco en el gobierno de su tío. La plata del Estado fue a terminar en sus bolsillos. Grandes y respetados empresarios ecuatorianos. Y el señor Regas, pues, les voy a contar una historia. Óiganme ustedes que le conocen al señor Regas, que es de por acá es, ¿no? Desconozco. Bueno, sí, de por acá es. Creo que su papá tiene el nombre de una calle en Ibarra. Bueno, el señor Regas tenía un banquito, era funcionario de un banquito de papel en Panamá. Un banco de papel. Y en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, hombre honesto que no robó, alguien le puso los desembolsos de la deuda externa del Ecuador, miles de millones de dólares, en el banquito de papel de Panamá en el cual trabajaba el señor Regas. Y después se hizo dueño de ese banquito, con toda la plata que tenía depositada, y compró el Banco del Pichincha con plata del Estado. Estas cosas son históricas. Estas cosas están registradas. No me estoy inventando. Créanme, no me invento. Son cosas de la historia. Y las fortunas del Ecuador devienen de la plata del Estado. El mismo señor Lazo se enriqueció con los papeles de la dolarización. Uh-huh. Y otros se enriquecieron con la sucretización. Uh-huh, uh-huh. Todos han sido beneficiarios de la plata del Estado, menos usted que está sufriendo el Claro, y cuando a veces se propone en una propuesta que dicen un bono para... No, eso no, pero sí lo otro. Pero se escandalizan, ¿no? Había una vez un gestor cultural que decían, es que no hay que esperar del papá Estado. Le digo, vives en una república, vives en un Estado, tienes derechos, tienes constitución, tienes que esperar del Estado. El Estado no es que vivir del Estado porque los sectores económicos no viven del Estado. El pobre está creyéndole. Es que pasa es que ese es el discurso. O sea, si un pobre recibe algo del Estado, que el Estado tiene la obligación de cubrir sus necesidades. Si un pobre recibe, ¡qué horror el Estado! Pero si los ricos reciben, no, eso está muy bien. La diferencia es que el pobre recibe como pobre un bono de $50. El rico recibe como rico, pues, 70 millones de dólares para mi banco, porque está muy alto el riesgo país. Le he oído a la ex directora del SRI una explicación muy importante, muy interesante sobre cuánta plata ha dado el Estado ecuatoriano en los dos gobiernos de estos últimos 6 años, el gobierno del innombrable y el gobierno de Guillermo Lasso a la banca. Bueno, es una cifra descomunal, son 1,000 y tantos de millones de dólares. Cada vez les regalan plata. Y por miles de millones de dólares. Ahí están las ganancias. ¿Pero hay como una figura legal para que le den el dinero o qué? Claro, o sea... Bueno, puede ser también. Condonarle las deudas. O sea, ¿qué banco condona deudas? Entonces, ¿cómo podríamos concluir si el presidente Lasso responde al sector financiero, económico, de la banca, que al final, ¿qué hace al país? Un tipo de ese gobierno que proceden de ese sector. Una empresa que quiere ganar tanto dinero
invierte en propaganda. Una empresa cualquiera, voy a nombrar una empresa de bebidas gaseosas, invierte millones de dólares en propaganda para que la gente compre la bebida gaseosa que venden. Esta empresa electoral del señor Lasso invirtió millones de dólares en propaganda. ¿En qué propaganda? En hacernos creer que el Correa es ladrón, en hacernos creer que todos los correístas son corruptos y ladrones, en hacernos creer que todos los correístas deben ser perseguidos, y como dice la candidata vicepresidenta del señor Villavicencio, hay que matarle a Correa. Y empiezan a poner, sí, yo le mato dándole un tiro, llamando al asesinato, ¿no? Este es el horror que nos han vendido y el horror que como pueblo hemos comprado. Y nos hemos creído. Y nos hemos creído. Han invertido millones de dólares en convencerle a usted, que la gente de Correa somos un horror. Cuando la única gente decente, la gente que ha manejado este país como debe manejarse, es la del correísmo, y a usted le consta. Y por eso también han ganado el 5 de febrero los comicios. Claro, y ahorita pero ahora hay que ganar en una sola vuelta, ahora, y mandarles a la casa a todos, porque los que no son tirios son troyanos, porque los que no son Guillermo Lasso son sus empleados en esta enorme empresa que se llama República del Ecuador. ¿Crees que la gente con este gobierno pudo entender y reflexionar respecto de pensar de un gobierno progresista o un gobierno que apoye a la población y otro gobierno que esté más como pensado en la banca? Sí. ¿Crees que hay esa reflexión en la ciudadanía o no? Yo creo que sí hay. En todos los sectores hay un reconocimiento temeroso de que con Correa estábamos mejor, que con Correa las cosas se hacían bien, que con Correa habían vías, que con Correa había salud, que con Correa había seguridad, que con Correa podía ir a sacar mi cédula de identidad, mi pasaporte, que con Correa me atendían en los consulados, que con Correa funcionaban las alcaldías. Y en la memoria de la gente, ¿crees que es que este presidente, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso, responde a la banca, responde a sus intereses? ¿Crees que también se quedó en el imaginario de la gente de que no hay que votar por ese tipo de sector financiero que se ha enriquecido, o solo fue un mal gobierno? Yo te voy a hacer una reflexión. Es muy fácil creer cosas malas. Y es muy difícil sacárselas de la cabeza. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien estereotipado además. La vecina le dice a la señora, oiga, dice, qué terrible su marido, yo le vi con una guambrona de minifalda, le vi en el mercado de Atuntaqui. Esa es puede que sea verdad, puede que no sea, ya, pero esa es una espina que le clavan a la señora. Llega el marido y le dice, ya va a tener otra actitud. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuántas demostraciones deben pasar? ¿Cuántas peleas deben pasar para que la señora vuelva a confiar en el marido? Ella no le vio, ella no le consta. A ella no. Solo era un rumor, o tal vez una mentira. Tal vez era una mentira de la vecina que le tenía envidia. O interpretó mal. Aquí es una mentira porque la vecina quería hacerse dueña de la casa. Claro. ¿No es cierto? Y se hizo dueña de la casa y le votó a la vecina también. No, aquí es una mentira. Son mentiras, es un cúmulo de mentiras. ¿Ya? Pero es muy fácil de creer y muy fácil de convencerse y muy difícil de sacarse de la cabeza. Entonces es muy posible que el momento que la gente vaya a votar con rabia y con incredulidad. No. ¿Qué hacer para que la gente cambie ese sentido? Es que creo que es la psiquis, ¿no? La mente humana, ya la tiene, ya nos tienen a nosotros estudiados cómo reaccionamos. Por eso nos Tú que eres psicólogo. Por eso nos dominan. Las formas de dominación son a través de la mentira. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Qué apasionante que es conversar contigo. Qué bueno, siempre aprendo yo y creo que aprende la ciudadanía escuchándote. Pues hasta el próximo miércoles, querido Felipe, que
que siempre nos acompañes y colabores con Radio el Medio próximo Mundo. miércoles hablemos de algo bonito, bueno. que yo estoy en una lectura sobre la democracia y la política de un autor del 1800 que se llama Alexis de Tocqueville. Me gustaría Sería hablar. bueno que abordemos eso. Ya. Entonces queda pendiente eso, amigos y amigas. Muchísimas gracias y conmigo es hasta mañana.